Bien, primeramente buenas tardes, tengo toda la audiencia, Dios les bendiga. Una bendición, una gran responsabilidad, siempre lo destaco, poder compartir una vez más la poderosa palabra del Señor de todos ustedes. Los saludo en esta tarde en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 15. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que hablo. Gloria a Dios. Bien, ahora nos toca abordar lo que es el tema del G12, Jesús, tema bastante muy conocido, archiconocido, archipopular en estos últimos años. Y ciertamente para poder entenderlo, como siempre, tenemos que hacer un recorrido en historia para definir lo que es el 12. Pero primero, ¿por qué el número 12? Un número que se ha mistificado muchísimo, que se ha hecho se ha espiritualizado, se ha ritualizado demasiado con este número, aunque ciertamente es un número que en la Biblia representa el gobierno de Dios, eso hay que decirlo, la perfección del gobierno de Dios. Tiene que ver mucho para lo que podamos entender lo que el Espíritu habla esta tarde de la iglesia en cuanto a la creación de esta enseñanza, de este movimiento carismático, por decirlo de una manera, conocido como el gobierno de los 12 o el G12, aplicando siempre la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, escudriñándolo todo, reteniendo lo bueno y deseando lo malo, ciertamente. Ahora, ¿por qué el 12? Bien, el gobierno de los 12, para entender, tenemos que hacer un breve bosquejo de la representación de este número en las Escrituras. El número 12 aparece aproximadamente 187 veces en todo el canon bíblico, 22 veces aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis solamente. El número 12, recuerden que el 12 representa el gobierno de Dios, es el número de la perfección de Dios, el número 12. Así como vemos a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento que el Señor había escogido 12 tribus, los 12 patriarcas, las 12 piedras, los 12 bueyes que estaba arando Eliseo cuando Elías lo llamó. Así en el Nuevo Testamento vemos al Señor haciendo un resumen, llamando a 12 apóstoles. Así como en el libro de Apocalipsis vemos también que las puertas de la ciudad, las características de la ciudad, predomina el número 12. Las 12 puertas, las 12 ventanas, las 12 perlas, los 12 frutos que da el árbol de la vida. Y es un número que, combinado con otra numerología que tiene significado en las Escrituras, por ejemplo el número 3, que es el número de la Trinidad, multiplicado por 4. Número 3, el número de la divinidad, el Dios Trino, el Padre y el Espíritu Santo, multiplicado por el número 4, que es el Dios de lo material, es el número de lo material, lo terrenal, los 4 elementos de la tierra: aire, fuego, tierra y agua, da el número 12. Por eso hay una simbología especial, no solamente en el cristianismo, no solamente hay un mensaje para los creyentes, sino también los ocultistas, los gnósticos, los numerólogos han extraído mensajes en cuanto al número 12. Y lo que es el movimiento carismático del gobierno de los 12, fundado por César Castellano, pastor colombiano, no es la excepción. Ahora, entendiendo bien lo que es el movimiento G12, hay que aclarar algo importante, y lo acaba de leer mi hermano Jesús en el pasaje de Gálatas capítulo 1, y es ciertamente el peligro o la advertencia sobre el escuchar o recibir un evangelio diferente. Cuando alguien se presenta con una novedad, una nueva revelación, debe ser desechado inmediatamente, por cuanto la revelación comenzó, señores, en el desierto con Moisés, o mejor dicho, allá en la tierra de Ur con Jod, el libro más antiguo de las Escrituras, y terminó en el año cerrando el siglo I, cerca del año 97, 100, en la isla de Patmos, con la revelación de Apocalipsis. Cualquier persona que diga tener una nueva revelación debe ser sometido inmediatamente a las Escrituras y desechado inmediatamente. La revelación ya fue dada. Recuerden el verso en Judas 3 cuando dice la fe, que ha sido una sola vez, en el griego parateis, apas paradoites, un participio primero auristo en voz pasiva, femenino, el singular del uso activo, que es algo que fue entregado una sola vez. La sana doctrina, la enseñanza, así como la ley de Moisés fue transmitida de generación en generación a través de los escribas y fariseos, intérpretes de la ley hasta los tiempos de Jesucristo, también la enseñanza, la sana doctrina, fue transmitida directamente a los apóstoles del Señor, y esta fue transmitida a los creyentes de la iglesia primitiva, y tiene que ser defendida ardientemente, contundentemente, como exhortó Judas en el verso 3, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, cualquier persona que venga y se presente con una nueva revelación, repito, tiene que ser desechado inmediatamente. Cuando se presentan con estrategias, aquí voy a tomar las palabras de un pastor, una vez dijo: cuando falta la unción, entonces entran las estrategias del hombre, y es precisamente lo que está ocurriendo con esta doctrina. Y hay que hacer varias aclaratorias en cuanto a lo que es el E12, porque yo sé que muchos estarán pensando en los movimientos seculares, algo que ha existido de siempre, pero con otros nombres, lo que es los campos blancos, los servicios altares familiares. Desde que yo tengo uso de razón, desde que soy cristiano, desde que asisto a una iglesia cristiana,
tengo memoria de los 3 años aproximadamente, siempre ha insistido servicios familiares. El problema es que se ha mistificado y se ha espiritualizado, se ha hecho como especie de un rito o un ritualismo con el número 12, con el movimiento de restauración apostólica, que es el G12. Bien, primero, tenemos que ver el origen de esta doctrina. Esta doctrina, como bien fue presentada la primera vez por su fundador, Pastor César Castellano, dice que recibió una revelación estando de vacaciones en una playa. Él estaba preocupado, una preocupación que es lógica, tienen la mayoría de los pastores, que es el crecimiento de sus congregaciones. Y él, al ver que tenía una iglesia de 30 miembros, que había experimentado un cambio en un año solamente de 30 a 120 miembros, hablando de un cambio de 300%, él estaba preocupado porque no veía un crecimiento en lo que es la membresía. Entonces comenzó a indagar. Eso fue aproximadamente en el año 1983, y en el año 1986 visitó la iglesia más grande del mundo en ese momento, que es la iglesia del Evangelio de Yo, del Evangelio Perfecto, en Seúl, Corea, pastoreada por el señor David Yonggi-cho o Paul Yonggi-cho, en una iglesia que trabajaba con movimientos celulares. Al observar el crecimiento y la membresía impresionante, más de 1 millón de miembros para hace 20 años, él llevó e implementó esta enseñanza en Colombia. Sin embargo, él afirma haber recibido una revelación estando de vacaciones en una playa en Colombia. Afirma haber recibido una revelación donde el Señor se le presenta y le manda a retomar, a formar, configurar lo que es un gobierno de 12, o sea, partir el número 12 para crear grupos celulares con este número. Ahora bien, es necesario revisar primeramente el Nuevo Testamento y seguidamente lo que ocurrió después de los apóstoles en cuanto a la formación de grupos de 12 en la iglesia primitiva y en la iglesia del segundo o tercer siglo hasta nuestros días. Créanme que el número 12 no es exclusivo de esta revelación. Para empezar, lo que es el grupo de los 12 no es una revelación como tal. Es una copia en carbón, es una fotocopia de lo que realmente organizó o desarrolló un fraile jesuita cerca del 2 de octubre de 1928, conocido como José María Escrivá Balaguer. Escrivá Balaguer, quien por cierto fue canonizado en el 2002 por Juan Pablo II, a pesar de que murió en un manicomio, había muerto en un manicomio renegando de Jesucristo, algo parecido a lo que pasó con Fred Mitchell, el que mismo que escribió una de sus obras de que Dios estaba muerto. Escrivá Balaguer, él en uno de sus retiros espirituales, recuerden que los frailes jesuitas, igual que los franciscanos, orden mendicante, ellos se establecían en una especie de monasterios, se retiraban, se apartaban. Entonces Escrivá Balaguer declaró haber recibido una revelación donde el Señor Jesucristo se le presentó y le dice que iba a encarnar en él, y le dio una estrategia precisamente de nombrar grupos de 12. Aquí vemos una coincidencia, que eso lo afirman, eso lo confirman los documentos históricos del Opus Dei, traducido a latín como la obra de Dios, originalmente la prelatura de la cruz de Cristo, donde Balaguer, que por cierto fundador del Opus Dei, afirma haber recibido esta revelación, y cuando regresa de aquella visión, de aquella revelación, de aquel éxtasis, se encontró con 13 personas, con 13, en ese caso frailes también, o diáconos, que en ese momento, y él estaba un poco extrañado porque el Señor había hablado de 12, y uno de ellos, al no aceptar aquello como una revelación de parte de Dios, se retiró. De hecho se casó, uno de estos sacerdotes, y Escrivá Balaguer forma la orden en función de 12 personas. Véanse que hay un parecido extraordinario en una copia en carbón de lo que es la revelación que afirma haber tenido César Castellano, con lo que había planteado en principio este sacerdote José María Escrivá Balaguer. Ahora, no solamente es el parecido en cuanto a lo que es la naturaleza de revelación. Cuando revisamos la historia, nos podemos dar cuenta que el número 12 no es exclusivo solamente del Opus Dei, la obra fundada, el movimiento místico carismático fundado por este sacerdote jesuita. A lo largo de la historia, después de que el Señor Jesucristo nombró a sus 12 apóstoles, nosotros nos paseamos por el Nuevo Testamento, desde el Evangelio hasta el libro Apocalipsis, y no encontramos ningún movimiento similar en cuanto al nombramiento de 12, simplemente la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo más parecido. Cuando revisamos, no nos encontramos con ninguno de los apóstoles haciendo el nombramiento de 12 en 12, a ninguno de los apóstoles. De hecho, no solamente en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, no solamente en todo lo que conforma el Nuevo Testamento, sino que cuando revisamos los escritos
que vienen después del Nuevo Testamento, que fueron muy cercanos en fecha, de un poco pasado el primer siglo, en el año 130, 160, algunas obras como la Didascalo y la enseñanza de los apóstoles, otra obra como la Epístola a Bernabé o el Pastor Derma, no se habla tampoco de esta estructura piramidal de jerarquización del movimiento de 12. Tampoco cuando recorremos un poco lo que son los escritos posapostólicos, los que llaman padres de la iglesia, encontramos, por supuesto, mucho menos que movimientos similares en cuanto a formaciones de 12 en 12. ¿Qué nos quiere decir esto? Que primero, que no tiene un fundamento bíblico trabajar en base al número 12 para lo que es la obra evangelística y de crecimiento. Simplemente predicar, evangelizar, el Señor va añadiendo todos los días lo que han de ser salvos. Este afán quizás un poco anormal de crecimiento, lo que trae es que se caigan en errores doctrinales, que se comiencen a aceptar como palabra de Dios, como revelación de parte del Señor, unas mezclas extrañas de ocultismo, que vamos a ir más adelante porque hablo de ocultismo al relacionarlo con G12, y esto es lo que ha ocurrido. Ahora, no sale ni siquiera en el Nuevo Testamento, ni siquiera en los escritos posteriores al Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, Justino Mártir, Ireneo León, Policarpo de Mirna, Ignacio de Antioquía, Tertuliano, Orígenes, Alejandría. Ninguno de ellos habló tampoco de algo parecido. Sin embargo, cuando revisamos la historia del catolicismo del tercer siglo en adelante, a partir de Constantino, cuando llegamos al Sacro Imperio Romano y comienza a corromperse la Iglesia Católica al mezclarse con el Estado, al tomar poderes, unir los poderes eclesiásticos con los poderes políticos, nos encontramos que el primer personaje en la historia, oígase bien, el primer personaje en la historia, no bíblico, no cristiano, no eclesiástico, en nombrar un grupo de 12, no fue ni siquiera un papa, un sacerdote, sino que fue Carlos el Grande. Recuerden Carlos el Grande, el imperio carolingio, el rey de los francos y de los lombardos, emperador de Occidente en el siglo VIII. La historia relata que cuando se constituye el Sacro Imperio Romano en el siglo VIII, el emperador Occidente nombra 12 paladines o 12 oficiales del palacio. Eso también lo hizo el rey de Francia, 12 pares de Francia, que eran sus sobrinos. Más adelante también vemos como la Orden de los 12 Caballeros Templarios, fundada por por cierto, Jacques Molay, también tiene sus 12 caballeros. La Orden Rosacruciana, la Orden de la Flor de la Lija y del Águila, nombran 12 personas también, 12 caballeros. La Orden Católica del Templo y del Santo Grial, de Franz Rosenkreuz, la Orden de la Piedra Cúbica, la Orden de la Tebaida, una secta luciferina en Francia e Inglaterra, la Orden Espiritista Castrana, la Orden Etsenio Occidental, la Orden Soberana del Templo Solar, una orden francmasona, neotemplaria, la Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, Orden Solar, Orden Verde Mitra Luciferina, Orden Astrum Serpentes, hasta que llegamos posteriormente al 2 de octubre de 1928, cuando José María Escrivá Balaguer, después de haber recibido una supuesta revelación, comienza a nombrar también grupos de 12, donde era el principal. Hay que tener sentido común, señores, para poder entender esto y para poder recibir, para poder discernir lo que el Espíritu quiere hablar esta tarde a la iglesia. Si es algo que no tiene un fundamento bíblico, no tiene un precedente en la historia bíblica de la iglesia, en el primer siglo, lo que es en la historia apostólica, encontramos en los Hechos de los Apóstoles, las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan, de Judas, de Santiago, esto debe ser desechado inmediatamente. Fíjense ahora lo siguiente: después del Señor Jesucristo, todos los que nombraron grupos de 12 fueron prácticamente órdenes que se levantaron con una tendencia pagana, ocultista, santera, espiritista, hasta llevar a Escrivá Balaguer. ¿Por qué le digo esto? Precisamente porque el señor César Castellano afirma haber recibido una revelación idéntica, completamente idéntica, de nombrar 12 personas. Desen cuenta de que aunque en la Biblia el número 12 simboliza el gobierno de Dios, la perfección del gobierno de Dios, del pacto con su pueblo, no tiene un fundamento, un precedente en el Nuevo Testamento. Esto nos tiene que llevar a todos a pensar si esto es en verdad una revelación de Dios, recordando que toda revelación del Señor, toda revelación que se quiera presentar como nueva, tiene que estar en consonancia con las Escrituras. Y la última revelación, tenemos entendido, ocurrió, como les dije al principio del programa, en la isla de Patmos con el Apocalipsis, que significa la revelación final o quitar el velo a la revelación final. Esto como una breve introducción ahora, antes de entrar a algunos de los características o una de las prácticas que
contempla lo que es el G12, que hablaremos a continuación, hermano Jesús. Mira, según César Castellano, él dijo estas palabras, dijo: Señor, necesito que pueda acelerar el crecimiento de la congregación. Y el Señor me mostró el concepto ahora llamado G12, es decir, el gobierno de los 12. Allí claramente podemos ver que, o sea, por lo general, cuando una persona declara que lo que dice proviene de una revelación directa de Dios, ya está colocando las escrituras en segundo plano. Cuando yo digo, tengo una revelación nueva, oye, deberían entonces agarrar esa revelación, escribirla y engrapársela a la Biblia. Porque revelación nueva no, una cosa es ser inspirado por Dios y otra cosa es tener una revelación nueva. Ya como tú lo dijiste ahorita, ya las últimas revelaciones fueron en la isla de Pasmo. O sea, ya no hay revelación nueva. Que haya una manera, una estrategia de llevar un evangelismo, sí, porque las técnicas o digamos las formas de evangelizar son distintas, ¿verdad? Entonces, pero el principio bíblico siempre sigue siendo uno. Quizás evangelizar a 12, ok, no sería malo evangelizar a 12, podemos evangelizar a 12, pero el problema que hay con esta, yo lo denomino una secta, la secta del G12, es que si tú no tienes 12, o sea, las personas como que se aterran, oye, la meta es tener 12. Yo me imagino a Noé cuando le predicó a aquel gentío, ¿cómo quedaría Noé? Que solamente se salvaron 8. O sea, fue un predicador, ¿cómo sería la palabra? Fracasado, porque predicó a una multitud y se salvaron 8. Y lo más tremendo no es la forma de evangelismo o que estemos hablando mal de hacer un grupo de célula, no, pues yo trabajo con un grupo de crecimiento en mi casa. El problema está en las prácticas antibíblicas que se hacen en estos grupos, que lo vamos a ir desarrollando a media de la tarde y luego en otro programa seguiremos esto, porque esto es largo. Bien, fíjate, eso hay algo importante que acá se menciona y es en cuanto a la revelación. La Biblia es un canon cerrado, eso lo sabemos todos. La Biblia no se le puede añadir, de hecho hay una severa advertencia a aquellos que quieran añadir al canon de la Biblia, aquellos que quieran añadir las palabras de la profecía de este libro, que el Señor traerá las plagas que están escritas en Apocalipsis, y a los que quieran quitar, el Señor quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Pero hay algo muy importante y quiero mencionarlo, quiero destacarlo, es cuando el Señor César Castellano recibe esta supuesta revelación, él declara que es una revelación superior inclusive al de las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto es una frase sumamente peligrosa, porque uno quizás de las características de estos falsos maestros que se han levantado en estos últimos días es precisamente que ellos quieren pasar por encima de lo que ya está escrito en la palabra. Hay una nueva revelación que ni siquiera está contemplada en la Biblia. ¿Qué quiso decir el Señor Castellano cuando dice que la revelación que recibe es superior a el mensaje de las 7 cartas en Apocalipsis? Pueden buscarlo, señores, en YouTube, no estoy hablando a lo que estoy inventando. Esto es una declaración sumamente peligrosa porque está trayendo inclusive juicio sobre él. Ahora, ciertamente hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre hago un llamado a los pastores de las iglesias, los maestros de las congregaciones, tienen que examinar con mucho detenimiento todos estos movimientos que se están gestando. Primero, porque el desespero en cuanto al crecimiento de la iglesia. Recuerden, acabo de mencionar algo al principio del programa importante: unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento de Dios es el que añade cada día los que han de ser salvos. Y en estos últimos tiempos se han levantado muchísimos movimientos carismáticos, movimientos emergentes, neopentecostalismo, nuevas teologías, que están haciendo muchísimo daño a la sana doctrina. Ahora fíjate, todo esto tiene un plan encubierto. Quizás nos van a llamar locos por lo que voy a decir, pero aunque ustedes no lo crean, el G12 es un movimiento carismático fundado en una rama, en un brazo del catolicismo, como es el Opus Dei, la obra de Dios, y que tiene una sola intención. Y precisamente esa intención del G12 es precisamente infiltrarse dentro de las congregaciones cristianas, dentro de las iglesias protestantes, y hacerlos volver. Hay una secuencia. Yo cuando estuve escudriñando un poco acerca de lo que es la evolución histórica del G12, lo que es el movimiento carismático de Balaguer, pude hacer una línea del tiempo en cuanto a cómo ha trazado un plan perfectamente elaborado el enemigo en la Iglesia Católica para tratar de infiltrarse en moda, en vocabulario, en rituales, en liturgia dentro de las iglesias protestantes. Y es precisamente con la estrategia lo que presenta el G12. Hay una frase que dijo el fundador de la iglesia satánica, Anton Sandor LaVey, que fundó la iglesia satán que está en California. Una frase que dijo que nosotros, los satánicos, junto a los movimientos europeos y un sector del catolicismo, vamos a lograr infiltrar las iglesias protestantes interdenominacionales para destruirlas y para dividir los concilios que rigen a esta. Eso fue una declaración de LaVey en el año 99. Pueden ubicarla también. Y esto es algo que está ocurriendo. Cuando vemos la historia, siempre es importante recurrir a la historia. Siempre. Es un recurso que nos ayuda a confirmar, sobre todo cuando estamos haciendo una investigación de temas doctrinales tan delicados como estos, que han proliferado y han entrado en muchísimas congregaciones. De hecho, una de
de los males que está sufriendo la iglesia cristiana es precisamente la división que ha causado estos movimientos, los que están dentro de una visión y los que están contra una visión. O estás con la visión o estás en contra de la visión. Estás con la visión, estás con nosotros. Estás contra la visión o quedas aislado o sencillamente te vas de la congregación. Fíjense esto, hay una línea, hay un orden cronológico, una evolución, lo que ha hecho el catolicismo romano para lograr infiltrarse dentro de la iglesia protestante. De hecho, por eso es que estamos viendo ahorita un acercamiento entre muchos líderes protestantes, muchos pastores evangélicos, cantantes evangélicos. Por eso es que vemos a unos pastores en Argentina viajando hasta la Ciudad del Vaticano, dando una palabra profética al Papa Mario Bergoglio, a Francisco I. Vemos quizás a un Marcos Witt previamente en una par en Argentina, haciendo una declaración de haberse arrepentido de ser parte de los hermanos separados, de haber separado la iglesia católica. Vemos a un Dante Heber reunido con líderes carismáticos del catolicismo. Vemos también quizás también lo que es uno de los más sonados últimamente, que fue la participación del cantante colombiano Alex Campos en el Vaticano también. Vemos como un Rick Warren, un pastor norteamericano, escritor también, ha recibido sacerdotes católicos en su corazón para predicar, ha llamado a sus seguidores a seguir a las enseñanzas de Francisco I, de hecho lo ha llamado Santo Padre. Inclusive hasta Luis Palau, ciertamente. Vemos que hay un acercamiento entre la iglesia protestante y el catolicismo, ignorando a estos señores, ignorando lo que representa el catolicismo romano, que es la última estirpe de lo que fue el antiguo imperio romano. Por eso que Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 la llama Babilonia la grande ramera, ebria de la sangre de los mártires, la sangre de los santos señores, por cuanto fueron casi 300 años de persecución que Roma mantuvo contra los cristianos, casi 5 millones de mártires, de muerte sangrienta, que precisamente por el imperio romano, hasta que llegó Constantino al poder y oficializó, y prácticamente estamos viviendo como una segunda etapa de lo que es la era de Constantino, precisamente. Ahora, cuando reviso lo que es el plan que ha trazado la Iglesia Católica, y repito, Jesús, por esto no me va a llamar loco, te lo dije en camino, es normal, yo estoy de acuerdo, para mí es un privilegio, un cumplido. Fíjese, cuando revisamos lo que es el plan que ha elaborado el enemigo a través de la Iglesia Católica para destruir la Iglesia protestante, la Iglesia cristiana evangélica, vemos lo siguiente, ¿no? Yendo a la historia, recuerden que el anticristo tiene que presentarse en un escenario que va a ser regido por un nuevo orden mundial, lo que es lo que se conoce como ecumenismo, una palabra que viene del antiguo imperio romano, oikomene en latín y en el griego, que significa el mundo bajo un solo orden. Precisamente, ¿qué está buscando este actual papa? Recuerden que este papa es jesuita. Como jesuita también fue José María Escrivá Balaguer, y como jesuita también fue el creador de lo que hoy se conoce como los encuentros, el famoso Ignacio Loyola, de la orden de los jesuitas. Ignacio Loyola, fundador de la orden jesuita, a la cual perteneció Escrivá Balaguer, a la cual pertenece también el actual papa. Fíjense esto, después de analizar con detenimiento el origen del G12, elaboró un cronograma que es llamado Camino hacia el Nuevo Orden Mundial, o hacia el ecumenismo, y es el siguiente, ¿no? Fíjense, el 2 de octubre de 1928 se funda por el fraile José María Escrivá Balaguer la obra del Opus Dei, y ahí mismo se funda lo que se conoce hoy como el G12, el gobierno de los 12, la Prelatura de la Santa Cruz. Un año después, en 1929, Benito Mussolini le regresa al Papa Pío IX, le regresa los terrenos que le fueron expropiados durante la Revolución Francesa por Napoleón Bonaparte, los terrenos que donde hoy está el actual Estado Vaticano. De hecho, se reconoce la independencia del Vaticano. Segundo paso, ¿no? Seguidamente, en 1948, 14 de mayo, la restauración de la nación de Israel. Vean todo el plan, como es un plan muy bien elaborado, que nos está llevando justamente hacia el nuevo orden mundial. Y muchos ni siquiera se están dando cuenta, nos está pasando por las narices lo que fue anunciado hace casi 2000 años en la isla de Patmos, el nuevo orden mundial, y muchos lo están viendo, están aplaudiendo, están abrazándose con los ecuménicos, y están abrazando esas doctrinas, las están colocando ante la iglesia, y no pasa nada. Fíjense, el otro paso fue precisamente el 23 de agosto de 1948, cuando se funda en Ámsterdam, en Holanda, que hoy está sumida en el homosexualismo y el ateísmo, se funda el Consejo Mundial de Iglesia, con el fin de unificar los criterios, aprender una de otra, que es una retroalimentación, el famoso Consejo Mundial de Iglesia, que no es más que una organización ecuménica. En 1983 viene César Castellano y funda la Visión Carismática Internacional. En 1986 visita la iglesia más numerosa del mundo en Seúl, Corea. Después afirma haber recibido una revelación del Señor, resurgiendo nuevamente lo que es el E12 de Escrivá Balaguer. Y ahora, a partir del año de este siglo, del año 2000 para adelante, los movimientos carismáticos se han levantado con muchísima fuerza.
con muchísima fuerza en las congregaciones de Estados Unidos. Por eso que vimos en la década pasada cómo han surgido cualquier cantidad de manifestaciones como la risa santa, la borrachera, de hecho movimientos corporales del yoga kundalini, mesmerismo animal, lo que es el magnetismo animal, fundado por Frank Mesmer y Frank Lavoisier en el siglo XVII-XVIII, la hipnosis, y por supuesto todo lo que venimos hablando en los programas pasados, lo que es la metafísica, el lenguaje de la nueva era, el hinduismo, lo que es la guerra espiritual, pero con una corriente panteísta hinduista, aquellos que ven demonios hasta en una lata de refresco, lo que es una teología budista conocida como santeísmo, que no es la guerra espiritual que habla el apóstol Pablo en la carta de Efesios capítulo 6 versículo 12, sino que simplemente es parte de todo un plan que está dirigiendo la iglesia hacia un nuevo orden mundial, está dirigiendo a líderes carismáticos, líderes que son seguidos por muchísimos cantantes cristianos, que son seguidos por muchísimas personas, los está conduciendo precisamente a un nuevo orden mundial sin que ellos se den cuenta, porque es una forma astuta en la cual está trabajando el enemigo. Ahora, ¿por qué hablo de espiritismo? Recuerden que una de las prácticas que desarrolla el G12, y aquí quiero hacer una aclaración, una acotación, el movimiento secular no tiene nada de malo, siempre y cuando se haga bajo los lineamientos y los preceptos del Nuevo Testamento, porque muchísimas iglesias trabajan bajo el movimiento secular, más no trabajan con las guías y prácticas espiritistas y ocultistas. Yo voy a explicar por qué, del G12 en cuanto son los encuentros, los preencuentros, los posencuentros, las guías con un vocabulario completamente metafísico. De hecho, los mismos libros que escribió este señor César Castellanos, Sueña y ganarás el mundo, Liderazgo exitoso bajo el grupo de los 12, cuando uno ve el contenido, uno se da cuenta que no es más que no tiene ninguna diferencia con literatura secular de la nueva era, de la clave del éxito, literatura de decretos de prosperidad, de abundancia, del Feng Shui, de la metafísica, de Connie Méndez, del Conde de Saint Germain, que hablamos la semana pasada. Ahora bien, la visión secular en muchísimas iglesias, lo dije al principio del programa, siempre se ha trabajado con los cultos familiares. Yo tengo, por ejemplo, que yo recuerdo hace 29 años, cuando yo tenía 3 años aproximadamente, yo recuerdo los cultos familiares en las casas. La iglesia experimentaba crecimiento a través de los cultos familiares, lo que llamaban los campos blancos. Hay iglesias que todavía trabajan bajo ese sistema. Lo que pasa es que a través el surgimiento de esta visión llamada el G12, modelo de Jesús, se ha creado un lenguaje donde se ha quizás universalizado, o se ha cristianizado, o se ha hecho muy común llamarlo ahora todo bajo la visión secular, que no tiene nada de malo siempre y cuando, repito, se trabaje bajo la dirección del Espíritu Santo, conforme a lo que habla la Escritura, sin jerarquización de la estructura eclesiástica, porque una de las cosas que caracteriza el grupo de los 12, los movimientos seculares, cuando son regidos por el grupo de los 12, es una estructura piramidal, que Apocalipsis lo llama nicolaísmo, donde hay una estructura, donde hay un líder que goza de infalibilidad, casi hasta es idolatrado a la forma del mismo Señor Jesucristo. Cuando se trabaja con ese patrón, como lo enseña el Señor Castellano, se cae en el error. Porque ciertamente, le repito, no es una visión exclusiva de este señor, eso es algo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo. De hecho, le estoy dando los datos históricos de las personas que trabajaron ya con grupos de 12, que por cierto no eran oraciones cristianas, como el caso de los templarios de los Rosacruces, la orden del mendicante, la orden de los 12 caballeros de Jesús, la orden del templo Otavidas piramidal, la pirámide de Egipto, el ojo que todo lo ve. ¿Verdad? No es una revelación exclusiva de Castellano, y le estoy dando inclusive los datos que no es ni siquiera exclusiva de Balaguer. Ahora, todo ha evolucionado de una forma impresionante, porque todo ha sido una copia en carbón, todo ha sido una imitación uno de otro. Por ejemplo, el señor César Castellano está imitando una revelación y un plan que utilizó Escrivá Balaguer. Escrivá Balaguer, a su vez, no sé si recuerda la orden jesuita del siglo XV y XVI, el señor Ignacio Loyola. Al final de sus días, él creó unos movimientos, hizo un libro donde llevaba a los monjes al monasterio, retiraba a los monasterios y hacían practicaban cualquier cantidad de ritos, dardiles, palabras de amor, palabras de declaraciones, lo que es la psicología inversa, psicología de masas, lo que es la proyección astral hacia la crucifixión de Cristo, la autoflagelación en palabras, recordar el sacrificio de Cristo, recordar los pecados pasados, proyección astral, regresión. Todo esto forma parte de prácticas ocultistas que fueron desarrolladas por Ignacio Loyola en los famosos retiros que hacían con los monjes. Y todo esto ha sido llevado
hacia el G12, y el G12 está, ¿qué hace el G12? ¿Qué está ganando? Que prácticas del catolicismo romano, prácticas ocultistas que fueron cristianizadas, que no es más que lo mismo de siempre, son prácticas del mentalismo de los brujos chinos, del mentalismo de los brujos hinduistas, panteístas, animistas, budistas, Soka Gakkai, Mahayana, Theravada, que son corrientes de la nueva era, y las están llevando al cristianismo, las están cristianizando. Entonces buscan llenar un vacío que no es lleno con la palabra de Dios, tratar de entretener, porque una de las claves en la cual ha tenido éxito la Iglesia Católica infiltrándose dentro del protestantismo es precisamente que está entreteniendo a la Iglesia con cualquier cantidad de actividades que no tienen nada que ver, con lo que es el estudio de la Biblia. Están sustituyendo la obra del Espíritu Santo, la lectura bíblica, el estudio bíblico, lo están sustituyendo por literatura, por prácticas de hombres, por prácticas ocultistas, por prácticas espiritistas, hermano Jesús. Bueno, imagínense también la esposa de César Castellano, Claudia Castellano. Mira lo que es, ella va un poquito más lejos. Ella declaró lo siguiente, ella dijo que ella debería de ser bautizada en el río del Jordán, o sea, recibió esa revelación en Israel, pero debería ser con un profeta que tuviera el ministerio de Juan el Bautista. O sea, primero, para comenzar, los profetas como tal, hoy no existe el oficio de profeta como tal. Cuando escuchamos a una persona que dice, yo como profeta te profetizo tal cosa, o sea, es algo absurdo porque va en contra de la palabra. Hoy existe el don de profecía, que es muy diferente al oficio profético que se utilizó hasta Juan el Bautista. Y conseguir un profeta que tenga el ministerio de Juan el Bautista, ¿cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Anunciar que venía el Mesías por primera vez. Y ya eso ocurrió. O sea, ahí se cae claramente esa falsa revelación que tiene allí. Y ella declaró lo siguiente también, que cuando fue bautizada en el río de Jordán, ella decía, sentí literalmente en mi espíritu que los cielos se abrieron y que Dios envió a su Espíritu Santo. O sea, toman una posición tan peligrosa, o sea, se dejan llevar por sus sentimientos. Recordemos que el corazón es muy engañoso. A veces nosotros sentimos cosas bonitas, pero si esas cosas bonitas no concuerdan con la palabra, tenemos que revisarlas por la palabra. Y si son de Dios, gloria a Dios. Y si no son de Dios, debemos de desecharlas. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovados por medio del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta del Señor. Bien, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? Hace 2000 años. Algo que promueve mucho lo que es las prácticas dentro del G12, lo que es los mensajes, es precisamente un culto no racional, crea un estado de ánimo en la persona. Recuerden que el Evangelio, bendito sea Dios, el Evangelio no es un estado de ánimo, el Evangelio no está condicionado a una música, a movimientos, el Evangelio es un estilo de vida superior, no es un estado de ánimo. El Evangelio no se basa en cantidad, sino en la calidad. El Señor demanda oradores que oren en espíritu y en verdad. Una de las cosas que ha logrado lo que es el E12, lo que ha logrado el catolicismo romano, infiltrando estas prácticas, por sincretismo, por eclecticismo, mimetismo, cristianizándolas a la iglesia cristiana, es que la iglesia se parezca muchísimo al catolicismo. Ahorita yo he tenido la oportunidad de visitar iglesias en persona y verlas por servicios, por internet, iglesias muy grandes, voy a reservarme el nombre en este momento, pero muchos se imaginan cuáles son, y los servicios, la liturgia, lo que es el servicio, la oración y la predicación es muy parecido a los servicios católicos. Los movimientos, las danzas, coreografías, mimo, pantomima, están sustituyendo la palabra del Señor y la están sustituyendo por cualquier cantidad de actividades. O sea, están logrando entretener a la iglesia, no dándole la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Siempre lo digo, lo que necesita la iglesia es predicación, es palabra. La palabra de eficaz que confronta. ¿Cómo se confronta esta falsa doctrina? Lo dije el programa pasado, lo voy a repetir ahora en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Si no se arrepienten, vendré pronto a ellos y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra del Señor. Esto se confronta con la palabra del Señor, hermano Jesús. No tan solo un modelo de la Iglesia Católica, o sea, también se puede ver que es un modelo mundano de mercadotecnia, donde son por lo menos como los grupos de Amway, otros grupos, valga aquí la propaganda, ¿no? Que toman como tipo pirámide. Tú buscas 3, esos 3 buscan 3 más y así van y se van multiplicando. O sea, es un modelo de mercadotecnia metido dentro de la iglesia. Recuerda el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2, cuando dice que así como falsos profetas entre el pueblo, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Y dice que con palabras fingidas harán mercadería de la iglesia, o sea, harán mercadería de vosotros. Ahorita se está viendo la iglesia como un producto, ¿verdad? Voy a comercializar, es una gran industria, de hecho es el negocio del siglo XXI. Por eso que vemos que muchísimas iglesias
han crecido astronómicamente. Hay un pensamiento que me viene a la mente en este momento, o sea, no es una frase bíblica, pero tiene mucha relación. Así como el catolicismo romano logró construir esos grandes templos, la Capilla Sistina, la Basílica de San Pedro, cobrando indulgencias, ahorita el apostolado moderno está construyendo grandes imperios económicos, no vendiendo indulgencias, sino vendiendo el Evangelio de Jesucristo. Y esto es un error, hermano Jesús. Claro, aclaro que la mercadotecnia no es mala, es buena, pero dentro de lo que corresponde al comercio. Pero la mercadotecnia dentro de la iglesia, oye, no podemos, eso es lo que llama la palabra, lo que estaba hablando Pablo a los Gálatas, un evangelio mezclado, un evangelio bajo maldición, y es una posición peligrosa. Todo nace de aquel afán desmedido de crecimiento. Ciertamente hay que predicar el evangelio, hay que salvar las almas, hay que llevar a cabo la gran comisión, pero todo tiene que hacerse cumpliendo un estricto orden, un exclusivo orden bíblico, hermano. No podemos utilizar lo que es estrategias de hombres para la predicación del evangelio, porque por ver multitudes, ustedes quieren ver multitudes, bueno, vayan a las conferencias de la Nueva Era, vayan a las conferencias de Alfonso Leuda, que ya te lo sueño, de Carlos Fraga, vayan a las conferencias, inclusive vean en videos de la Meca Medina, cuando todos los islámicos cuando van a hacer lo que ellos llaman la peregrinación, y dan miles y multitudes de islámicos dando la vuelta alrededor de una tumba de Mahoma con un diente, con un pedazo de cabello de Mahoma. Eso es multitudes. El Señor está demandando en estos tiempos, ahora que ahora en espíritu y verdad, no confundan lo que es un avivamiento, no lo confundan con lo que es la predicación mundial del evangelio. La predicación del evangelio tiene que llevarse a cabo porque es la última señal. Pero recuerden que lo que va a caracterizar estos días, y yo cuando estaba niño nunca pensé que todas esas advertencias que nos hizo el Señor Mateo 24 sobre los falsos cristos, que hacía el apóstol Pablo sobre el carácter de los hombres en los posteriores días, en cuanto a que iban a ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Ahorita hay muchos de estos apóstoles que gastan construyen un templo de más de 100 millones de dólares en el país más pobre de Centroamérica, por ejemplo. Este señor Di Macedo construyó un templo de 700 millones de dólares, de 300 millones de dólares en Brasil, una réplica del templo de Salomón. Señores, en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia es levantada. Esto no lo vamos a llevar nosotros. Es una cuestión de sentido común, es una cuestión de discernir, de examinar a la luz de la Escritura todos estos movimientos que están sucediendo, que están levantándose, todas estas nuevas teologías. No se dejen arrastrar por estas cosas fácilmente. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, de hecho, dice que tenemos que probar los espíritus si son o no son de Dios. Eso fue algo escrito hace casi 2000 años, cercano al año 90. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que probar los espíritus. No podemos decirle amén a todo. Cuando hay una revelación, cuando hay un hombre, dice, haber tenido una revelación de Dios, tiene que ser examinada. Voy a volver a reiterar, lo dije el programa pasado, Martín Lutero. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras tiene que ser desechada inmediatamente. Se haga llover milagro todos los días, señores. Eso es inmediato. El Martín Lutero está prácticamente parafraseando al apóstol Pablo en Gálatas 1:6, Jesús lo dio al principio del programa, cuando dice que así sea un ángel del cielo, como pasó con Joseph Smith, que se le presentó un ángel con una revelación, Gabriel. Inclusive en Mahoma dice que se le presentó también el ángel Gabriel y con una nueva revelación. Dice que si sea un ángel del cielo, así sea yo mismo, el apóstol Pablo, uno de nosotros, un evangelio tiene que ser apartado inmediatamente. La palabra anatema ahí, una transliteración del hebreo al griego de maldición, significa debe ser apartado inmediatamente, debe ser desechado inmediatamente. Y eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado en estos tiempos por este movimiento emergente. Y algo que he observado con mucha preocupación es precisamente que dentro de toda esa parafernalia y de toda esa gama de moda que está trayendo estos nuevos movimientos modernos, neoapostólicos, neopentecostales, neocarismáticos, toda esta gama está trayendo moda, está trayendo un lenguaje, está trayendo movimiento, y si te pones a escuchar inclusive la misma música, la misma oración, las mismas danzas, coreografías, pantomima, teatro, están llevando a la juventud, a los jóvenes de la iglesia inclusive, a una tendencia peligrosamente católica, no solamente católica, sino una tendencia peligrosamente inclusive mundana, o sea, constituyendo los amigos del mundo. Hermano Jesús, ¿va a cerrar? Bueno, sí, vamos a continuar en la próxima entrega con este tema. Todavía queda tela que cortar. Recuerden el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Léanlo cuidadosamente. Allí hay una verdad central y una enseñanza que no debemos de pasar por apercibido, y es que no debemos de seguir un evangelio diluido, un evangelio mezclado, porque el que sigue un evangelio mezclado está bajo maldición. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.